Tal vez algún día tú y yo necesitaremos ser perdonados 70 veces 7. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos vemos en Esto es Roots, el podcast. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de un tema que hemos estado hablando de diferentes cuestiones justamente con lo que tiene que ver Roots, sobre las raíces, ¿no? Vamos a hablar sobre sanando las heridas del que me hirió. Y no podemos ignorar la persona de Jesús. Creo que una de las frases más célebres de Jesús ha sido el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entrando en un contexto, Jesús en el momento más doloroso de su vida, en donde se dice que Él vivió la ausencia y Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En donde sufrió un dolor tanto físico como emocional. Justamente en ese momento de la cruz, Jesús da esta frase, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Sí, una frase que en algún momento a lo mejor hemos usado o hemos querido usar, porque la realidad yo creo que el otorgar un perdón a alguien que te ha lastimado en la magnitud que sea, la verdad es que a veces no es nada fácil. Creo que muchas veces hemos vivido cosas que nos han lastimado y no solamente en el momento, sino han marcado nuestra vida durante nuestra niñez, en la adolescencia o en alguna etapa de nuestra vida, que quisiéramos que solo fuese en ese momento y olvidarnos y que ya pasó, pero muchas veces es una cicatriz que se queda ahí para siempre y que pues a veces se necesita de mucho para poder otorgar ese tipo de perdón. Yo creo que la falta de perdón va más allá y muchas veces no dimensionamos lo que puede ser una herida en el corazón de alguien y lo que puede llegar a causar una raíz de falta de perdón en una persona. Y algo muy impresionante que yo puedo ver en diferentes personas, en nosotros, yo creo que no hay humano que no haya sido herido, o sea, pero la mayor muestra y ejemplo de que sí se puede lograr a perdonar y demostrar eso ha sido Jesús. Sí. Nos ha demostrado, lo hemos vivido, pero sí es algo muy importante poder dimensionar esta parte de dimensionarlo y decirlo, de poder ser empáticos con las personas y decirle, a mí me han lastimado, a ustedes les han lastimado, y yo creo que es muy importante poder decir, sí se puede, yo lo pude, tú lo pudiste y hemos podido lograrlo. Sí. La verdad es que a veces se ha perdido esta falta de sensibilidad. Lo que menciona Damaris es muy importante y creo que hemos hablado en Ruth lo importante que es ser vulnerables, lo importante de entender que cuando estamos, sobre todo los que nos dedicamos en el ámbito de lo que es la iglesia, de predicar, para mucha gente es un escenario, para nosotros es un altar, es un momento de presentar a Dios, de mostrarles a la gente que existe alguien que puede restaurar tu vida, que te puede perdonar, que puede hacer un milagro sobrenatural para ti y dentro de ti. Y a veces cometemos el error de vernos como los más fuertes, como llenos de éxito, pero Jesús pareciera que todo lo contrario. Una de las frases que Dios en una oración tocó mucho mi corazón, no te puedo decir que escuché a Dios diciéndome esto así audiblemente, pero fue un pensamiento tan fuerte donde decía, yo experimenté el quebranto para que tú experimentes gracia. Yo experimenté el dolor para que tú experimentes sanidad y todos los regalos que Dios nos puede dar. Fíjate que eso que dices, bueno, no sé si les ha pasado, ¿no? Yo antes de llegar a Cristo, de conocer a Jesús, yo recuerdo que tuve desde muy niño una vivencia que marcó mi vida muy en lo personal, que a veces uno pues no comprende en ese momento, ¿no? Cuando lo vives, pero sin embargo son cosas que pues hasta la fecha puedes seguir tu vida y no comprendes por qué pasó. Y una de las preguntas cuando yo recién empecé a llegar a la iglesia, yo decía, ¿dónde estabas, Dios?
¿Por qué permitiste que ese niño, que era yo, y yo me veía así, en un rincón ahí, un niño que había sido lastimado, que había sido dañado? Yo le preguntaba, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste eso? Y sin embargo, yo creo que con el tiempo en que fui conociendo el gran propósito y el amor sobre todo de Dios hacia nosotros, obviamente Él no hubiera querido que yo viviera eso, ¿no? Y sin embargo, creo que muchas veces nos podemos hacer esta pregunta, y que a veces es válido, porque dices, ¿por qué me tocó vivir esto siendo tan indefenso? En mi caso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo viví una situación con alguien muy cercano de mi familia, y que pues podemos decir que fue un abuso, ¿no? O sea, y fue difícil cuando, no de niño, porque de niño no comprendes la situación, no logras distinguir si está bien, está mal, qué está pasando, pero obviamente conforme tú vas creciendo, te vas dando cuenta que viviste algo que sabes en tu corazón que no estaba del todo bien, y que no te sientes, que nunca te sentiste bien con eso, no te sentiste cómodo, y es ahí donde entonces empieza a revelarse esa herida que viviste, y que te das cuenta que ahí está, y empiezan a surgir esas preguntas. Pero sin embargo es donde empezamos a ver que muchas veces vas a vivir cosas, y que, como ahorita vas a comentarme tú, porque esa frase es tuya, que obviamente esperas que esa persona sea la que pueda sanar el daño que te hizo, pero no necesariamente. Esperas una necesariamente. explicación del por qué te hizo daño. Así es. Fíjate que así como a ti en algún momento te lastimaron, yo creo que a lo largo de que no estoy muy grande, tengo 28 años, pero he vivido situaciones que sí me han lastimado. Antes de conocer de Jesús, yo viví muchas situaciones que llegaron a lastimar mi corazón, pero no a tal magnitud como esta situación que yo viví a partir de los, no me equivoco, entre 3 a los 7 años, que dañaron no solamente mi corazón, sino mi integridad como niña, que perturbaron mis pensamientos, porque cuando uno es niño, tiene una inocencia que el Señor nos regala, nos permite tener esa parte, como tú nos comentabas, de si es bueno, si es malo, tú no sabes, solamente tú te dejas guiar por los más grandes. Y en esa situación, una persona igual muy allegada a mí, a mi entorno familiar, igual me dañó, pero en ese momento tú no explicas, tú no sabes, tú sigues. No fue, yo agradezco al Señor que no se haya dado la situación de un abuso sexual, porque yo no viví un abuso sexual, pero sí me dañaron. Muchos años sí estuvieron jugando con mi inocencia, por palabras, me abrazaban, me tocaban, pero no llegó al acto. Y yo cuando en este proceso de sanación, desde que yo conocí de Jesús, yo me he como que autoterapiado y preguntando si a mí en ese momento hubiera habido esa situación que se hubiera presentado de a lo mejor de un abuso sexual, quién sabe hasta dónde estaría mi corazón, o no sé si yo hubiera sido capaz, si no hubiera conocido de Jesús, de poder lograr esta situación. Yo me acuerdo que cuando pasa esta situación, pues yo no entiendo hasta a partir de los, creo que 6 años, que yo pues como todo niño tiene miedo y le amenazan y no puede decir nada, porque pues no puede decir nada, ¿no? Si no te va a pasar esto. Y cuando llega la situación de pues llega el momento que pues tú sientes que no está normal, ya no quieres estar con esta persona, ni que se te acerque, ni que te abrace, ni que te toque. Yo al acudir fui a una persona que es mi mamá. En ese momento yo acudí a mi mamá y yo le dije: mamá, mira, me está pasando esta situación, no sé qué hacer. Y pues al acudir con mi mamá, gracias a Dios, mi mamá siempre ha estado para mí, y realmente pues se tomó cartas en el asunto en ese momento, sin conocer de Jesús. Simplemente tomamos distancia, salimos de ese lugar en donde estábamos, y en ese entonces pues con el apoyo de mi papá y de mi mamá, pues
ahí la íbamos llevando poco a poco, pero yo no podía dimensionar la magnitud de herida y de lo profundo que dañó eso, esa situación en mi corazón, que me marcó por muchos años, aún conocer de Jesús. Yo llego a la iglesia a los 8 años, 9 años a la iglesia, y toda mi juventud, mi adolescencia, para mí fue una batalla constante en el perdón, porque aunque yo decía, yo declaraba, y en mi corazón estaba el querer perdonar, había muchas situaciones, como tú dices, cuestionamientos que tú dices, ¿por qué me dañaste si yo te amaba? Si yo te admiraba, ¿por qué me dañaste si yo solamente era una niña? Tú estabas para cuidarme. Y había muchas interrogantes que yo no comprendía, pero ahí me daba cuenta que realmente yo no necesitaba cuestionar situaciones, porque en ese momento, después de que empecé mi proceso de sanar, de perdonarme a mí misma, porque yo me juzgué, y una cosa que pasa y es muy común en las personas que son dañadas es que nos somos muy duros con nosotros mismos y nos decimos, es que ¿por qué? A lo mejor tú tuviste la culpa, a lo mejor eso, y empiezan muchas cosas que el enemigo empieza con esas raíces a jugar. Y yo pude aprender en todo este proceso tan fuerte que yo pasé, que si tú no cortas de raíz lo que es el perdón o la falta de perdón, eso sigue, y va a hacer daño en otras áreas de tu vida. Cuando yo paso este proceso de intentar sanar, de buscar de Dios, con mi mamá, con mi papá, con la ayuda pues de mi hermano, de empezar este proceso de sanación en mi corazón, yo me di cuenta que simplemente necesitaba realmente, no solamente decirlo, sino demostrarlo. Y allá empieza realmente la lucha, porque cómo tú vas a abrazar a esa persona que humanamente tú dices, me dañó, me lastimaste. Llega una situación que yo hoy entiendo y hoy comprendo y yo hoy puedo hablar de esto libremente, porque yo a mí esto ya no me hace daño, a mí esto yo ya no, simplemente lo veo como algo que yo tuve que pasar para poder ser de bendición para otra persona. Hoy lo comprendo de esta manera, que yo derramé muchas lágrimas, me deprimí mucho, tuve situaciones de mucho decaimiento, porque era una situación fuerte, pero hoy entiendo que esta situación me ha ayudado más a ayudar más personas, a más señoritas, a más mujeres, poder restaurar más corazones. Y esta situación pude comprender y pude declarar ya como tal esta sanidad cuando se me presenta a mí cuidar a esta persona. Esta persona cae en un estado de enfermedad en donde pues necesitaba ahora sí que lo cuidara a alguien, y yo en mi proceso, yo soy enfermera técnica, y en mi proceso de mis estudios y todo, llega el momento en donde pues no lo podían cuidar. Habían situaciones que, pues por ser un varón, habían situaciones que necesitaba de cuidado ya en la cama, no se podía levantar. A veces ya no daban las manos para levantarlo, necesitaba a veces que le dieran de comer, que lo bañaran en la cama, que lo desvistieran, que le asearan sus heridas. Y yo me di cuenta que en ese tiempo el Señor fue trabajando conmigo duramente, porque yo cuidé de esa persona que me dañó. Yo cuidé, yo lo bañé, yo lo protegí. Yo me di cuenta que en ese tiempo de verlo tan indefenso, cuando él me hizo tanto daño, yo me di cuenta que solamente era un niño más, que en su momento le hicieron daño y él no sabía cómo demostrar su amor. Cuando llega el proceso de que él estaba en un proceso de ya no podía levantarse, yo me acuerdo que cuando yo lo bañaba él me decía perdóname. Y yo sé que muy en su corazón él sabía el daño que me había hecho, pero no buscaba o no sabía cómo transmitirle ese perdón, cómo liberarse de esa carga. Porque yo no dudo, hoy yo puedo decir que esa persona me amaba, simplemente no sabía cómo demostrarle ese amor, o la persona que le hizo daño, para él era amor, esa manera de amar. O sea, esas acciones para él eran normales, porque así lo trataron a él. Yo lo comprendo, y me acuerdo que en ese momento, esa situación en donde él me decía, perdóname, y él se le caían las lágrimas, y yo decía, yo ya te perdoné.
Y yo me di cuenta que era Dios hablando a mi corazón, era restaurando partes y como esa parte cuando tú rompes el barro y ahí va otra vez por pedacitos, y una reconstrucción total en donde yo estoy, no solamente lo digo, sino lo estoy afirmando, y yo me acuerdo que cada vez que yo lo atendía, yo lo abrazaba, yo lo peinaba y le decía, no importa, te perdono. ¿Por qué? Porque para mí yo me di cuenta que yo realmente lo seguía amando, porque era una persona importante para mí, es una persona importante para mí. Y me acuerdo que cuando llegó esa situación en donde ya estaba en sus momentos, pues ya de casi ya no lucidez, yo le seguía diciendo que lo amaba, que lo perdonaba, que no importa lo que pasó, que hoy estoy segura que para mí era más importante que él sea libre y se reconciliara con Jesús que cualquier otra situación. Y eso, yo sé que esa situación le sirvió no solamente para mi restauración, sino también para la restauración de mi familia, porque yo sé, tú sabes que cuando a un hijo lo tocan, pues es muy difícil, el entorno familiar se complica. Y hoy yo sé, yo estoy segura, yo amo a esa persona que en su momento me hizo daño, pero hay una frase que yo sé que el Señor me dio en su momento con unas mujeres de Dios, en donde yo pude entender que a mí me sanó el que no me hirió. Es decir, que yo no necesité que esa persona me dijera perdóname, porque a mí ya me había sanado quien no me había lastimado, que es Jesús. Yo tuve que acudir primero a Él para poder fortalecerme, para poder llorar, porque es válido llorar. Muchas personas de la iglesia con posición, aún en la iglesia, yo creo que tienen un concepto muy diferente de que nosotros también nos lastiman, también lloramos, también nos deprimimos, también vivimos situaciones difíciles, que no es común hablarlo, pero es importante decir que hay que normalizar esa situación de preguntarle a tu líder, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? A tu pastor, que no siempre es válido que nos vean ahí parados bien. Estamos viviendo situaciones difíciles, todos tenemos una batalla, y yo platicaba con mi mamá sobre ciertas situaciones en donde vemos que hoy tú estás riendo, estás feliz, estamos parados posiblemente dando esta conversación, pero es cierto que cada quien vive una batalla en su corazón, en su casa, que estamos peleando. La diferencia es que nosotros tenemos a Jesús, que ahí vamos. Así es. Pero que es importante poder decir y expresar estas emociones que nos liberan, que nos restauran. Yo antes no podía tocar estos temas, este tema yo no lo hablaba, solamente en mi entorno muy familiar, muy en mi casa lo podía hablar, pero a mí me escurrían las lágrimas, yo lloraba y me dolía. Yo lo puedo decir libremente como un testimonio de que sí se puede, el Señor te restaura, el Señor es capaz de levantarte de donde a lo mejor que tú has caído en lo más bajo y que te han lastimado y que tú dices, no puedo perdonar a esta persona. Sí se puede perdonar. Sí. Es impresionante porque a lo mejor hay personas que no nos conocen, que están viendo este video, pero pues tú eres mi hermana. Sí. Yo tengo la bendición de haber visto este proceso contigo. Y cuando hablábamos de cómo le ponemos a este video, qué nombre podría ser el idóneo, y sanando las heridas del que me hirió, entendiendo que estas cuestiones también nos permiten a nosotros tener un panorama de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús vino a enseñar. A veces es muy complicado para nuestra mente entender todas las veces que Jesús mencionaba perdona 70 veces 7, perdonen, y cómo debemos de orar, y sabemos cómo es el Padre Nuestro, pero al final decía, y Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, parece que una de las condiciones del perdón es que nuestro corazón esté libre completamente de estos sentimientos. Y al ver esto, la verdad no sé si me distraje de la conversación, pero es importante mencionar que mi hermana tiene una formación médica, mi hermana tiene una carrera en enfermería,
y tiene un poco más de la mitad o la mitad de medicina como tal, hasta que el Señor la llamó para el llamado completo de lo que es el pastorado, que es a lo que se está dedicando ahora. Entonces, ¿cómo es que el contexto y todo lo que en su momento, porque la enfermedad y las condiciones se prestaron para que no cualquier persona dentro de la familia lo pudiese atender? Parece que el contexto de esta situación fue que alguien, o se contrataba un enfermero, o se contrataba un médico, o alguien de la familia con el conocimiento pertinente tenía que hacer eso. ¿Y cómo es que Dios va moldeando esto? Y para mí el ver esto, como se menciona, tú puedes ver a Jesús, porque soy testigo de que a veces la comprensión de la persona de Jesús va más allá de la predicación de un versículo o de un texto bíblico. Sí. Hay cuestiones en las que Jesús se muestra en nuestras vidas, cuando ves personas que son restauradas, que son sacadas de las tinieblas. Hemos visto testimonios impresionantes, tu testimonio. Cada persona que nos escucha sabemos que tiene un testimonio personal para con Dios. Sí, y fíjense, bueno, apenas ayer no vinieron del retiro las señoritas, y muchas pasaron por este proceso también, y dentro de los testimonios que dan es: yo ya te perdoné al que me dañó, el que abusó de mí, el que me hirió de esta manera, yo ya te perdoné. Y sabes, ahorita que te estoy escuchando, que escucho a Pedro, y reflexiono de mí, ¿no? Hace ese momento, y cómo Jesús, en un encuentro con Él, puede sanar tu corazón a tal grado de poder otorgar un perdón que con nuestras propias fuerzas o hasta nuestras propias emociones sería imposible. Y yo muchas veces lo he platicado, y yo se lo he dicho a él, he intentado con mi hermano tengo mucha confianza en ser tan vulnerable, decirle, yo hoy entiendo que yo sin Jesús simplemente yo no hubiera podido perdonar esta situación. Esta situación a mí me rebasó de tal manera que yo, las personas que han vivido esto creo que me comprenden. Claro. Él vivió la situación a mi lado, pero él nunca lo vivió como tal. Así es. Pero tú sí lo viviste. Y esta situación te atropella tanto tu corazón, tus emociones, tu cuerpo, tu integridad, que tú te dices, no tengo valor de nada. ¿Qué sigue? ¿Cómo le hago? No tengo fuerza. Y lo único que yo quería en su momento, sin conocer de Jesús, es verlo muerto, es que le pasara todo lo peor y que sufriera de la manera como yo me sentía. Y yo en Jesús vengo a entender que esto es totalmente diferente, es un giro de 360 grados en realidad. Cuando yo vengo a Jesús, el Señor me pide, ámalo, abrázalo, cuídalo, llévalo a mí, encárgate de que Él se reconcilie conmigo. Y yo me decía muchas veces, ¿cómo yo, si Él me dañó a mí, no yo a Él? Pero yo me di cuenta que eso fue una manera en la cual muchas veces se nos presenta a Jesús de una manera y en situaciones diferentes para tener un encuentro personal y radical con nosotros. Yo, sí es cierto, viví situaciones diferentes con mis papás, en mi entorno familiar, pero a mí no me marcó tanto eso. A mí me marcó para encontrarme con Jesús esta situación. Es decir, que la gente que nos está viendo, que nos esté escuchando, puede ser que esa situación que tú estás viviendo sea un puente para que tú te encuentres con Jesús de una manera que no te puedas soltar de Él. Y esta situación que a lo mejor a ti te marcó es la situación que tú dices, hoy entiendo por qué yo viví esto, porque estoy ahora llevando a muchos jóvenes en tu caso, ¿no? Como que estás liderando el retiro de los jóvenes. Hoy tú comprendes estas situaciones. Yo decía, ¿yo por qué? Porque vienen señoritas y me dicen de esta situación que están viviendo, si yo estoy peor. Si yo no puedo perdonar a la persona pero hoy me doy cuenta que ese es un puente para acercarlos y decirles, sí se puede perdonar, tú puedes. Y el Señor te sorprende de una manera tan importante que te marca y que te dice, ok, Él te dañó, pero yo te mando que tú lo ames. Y fíjate, algo referente a lo que tú dices, porque también he escuchado psicólogas muy bien preparados que han estudiado este tema acerca desde la niñez, que son abusados, cómo tienen igual un efecto secundario en sus vidas, y pues obviamente también están en un proceso y todo.
Pero es impresionante, o sea, porque tú, no sé si asististe a algún psicólogo o psicóloga para tratar este asunto, y es bueno, o sea, porque te va orientando, pero es increíble cuando tú te encuentras con Jesús, que hay una sanidad que se empieza a producir en tu vida y que lo primero que se gesta es el perdón. Sí. Tal vez en nuestras acciones, en alguna actitud que tuvimos, es consecuencia de lo que vivimos, pero lo más difícil de gestar es el perdón hacia la persona que te lastimó. Y cuando tú tienes ese encuentro con Jesús y ves cómo Él sana esa herida, o sea, viene un perdón genuino a otorgar a la persona. ¿Y cómo puedes decir que la perdonaste? ¿O cómo puede ser real? O sea, bueno, en tu caso, o sea, el hecho de sanar físicamente las dolencias de esa persona, las heridas de esa persona, en mi caso, el tratarla. O sea, después, o sea, porque amarla, fruto, como hay dices. cosas que tú haces Fruto. que en su momento no Así podías Existe hacer. un fruto. Y bueno, quiero comentar algo. La realidad de las cosas es que no sé cómo estemos de tiempo, pero una de las cuestiones que yo vacilaba mucho con mi hermana, porque nosotros llegamos muy pequeños, tuvimos un encuentro con Dios. Dios se presentó a nuestras vidas, Jesús se presentó a nuestras vidas a una edad muy corta. Mis papás tenían sus problemas, ella tenía sus vivencias y yo tenía mis propias vivencias, ¿no? Y una de las cuestiones que al mismo tiempo iniciamos en el liderazgo, mi hermana, prácticamente llegamos y como va así, nos tocó casi un intermedio de los inicios de lo que es nuestra iglesia. No había un proceso tan largo del discipulado o de la formación dentro de nuestra iglesia. Y mi hermana, cuando conoce a Josué, que es su esposo, una de las cosas que yo siempre le decía: es que tú eres la ley y Josué es la gracia. Yo le decía, es que tú eres la ley y tú eres la gracia. Y justamente porque mi hermana, la forma y la perspectiva que ella tenía del evangelio estaba un poco distorsionado, y gran parte de su vida estuvo distorsionado porque no había una completa libertad. Sí. Muchas de las cosas cambian, y yo estoy seguro que cambian a través de esta vivencia que ella tiene. ¿Y por qué le decía que era la ley ella y por qué José la gracia? Porque en este caso, tanto José como yo siempre hemos sido amigos y nos identificamos porque nosotros éramos los jóvenes que veníamos de nuestro relajo, de vivir la vida loca a nuestra forma, y entendíamos cuando un joven llegaba, pues comprendíamos sus luchas y sus debilidades. Mi hermana vivía en un trasfondo de alguien que venía lastimada, que Dios restaura su vida, se presenta a su vida, y prácticamente Josué fue su primer novio, fue su primer beso y su primer todo de mi hermana. Entonces, la comprensión, se podría decir, que había de mi hermana en cuanto a muchas cuestiones que vive la juventud, ella era muy así. Y yo lo podía ver y yo le decía: es que tú eres la ley, tú tienes que entender que tropiezan los jóvenes en su liderazgo. Y decía, no tienes que ser tan así. Pero ve cómo se presenta esto. Sí. Y es que hay una transformación en su vida. Es cierto de lo que dice mi hermano, comenta aquí. A mí me costaba mucho poder identificarme con ciertas situaciones porque pues cuando el Señor restaura mi corazón es a partir de los 9 años de edad. Yo era una niña de casa, yo no salía. El que hizo muchas cosas ciertamente fue Él, y por las cosas que vivimos, pues a mí me causó mucho miedo y muchos temores, que pues yo me viví aquí en la iglesia. Para mí esto era lo mío, me gustó, el Señor me empezó a restaurar, mi refugio, y yo tuve el ejemplo de lo que no debería de hacer. Un buen ejemplo. O sea, de lo que no debí de hacer, no debí cometer. Y aparte que Él nunca permitió que yo hiciera cosas que aunque yo quería, Él siempre como que me decía: no, tú no. Yo sí, pero tú no, ¿no? Y a mí me costaba mucho esa parte, poder comprender que si tú conoces de Jesús, tú no puedes tropezar. Cuando a mí me hieren de esta manera, yo dije: pues yo se supone que estoy aquí en la iglesia, blanco es blanco, negro es negro, ¿no? Pues las cosas se deben de hacer bien, santidad. Pues lo que se te predica en su momento, que tú tienes que concentrarte en ser buena, lo que dice la Biblia, y en su momento yo no podía comprender a los jóvenes, a las personas que se me acercaban, que ya llevaban tiempo en la iglesia y que seguían con estos, a lo mejor estos tropiezos. Cuando yo me vuelvo más empática es cuando pasa esta situación
donde el Señor tiempo después restaura aún así mi corazón cuando se me da esta situación con esta persona, que yo empiezo a cuidarla, que yo me doy cuenta que realmente a veces hay cosas que están en tu corazón, raíces que tú no tienes el control, situaciones que tú has vivido, que tú has pasado en tu entorno familiar, que a veces tú no es que tú lo busques, tú no buscas hacer lo malo, sino que hay raíces en tu corazón que te llevan a hacer esas cosas y que tú no entiendes del por qué las estás haciendo. Cuando esta persona me decía, es que perdóname, yo te amo, y yo podía ver que él no podía decirme más allá porque él no sabía cómo transmitir y cómo liberarse. Yo dije, él sí me ama, no sabe, no puedo decir hasta hoy en día qué fue lo que pasó, pero en su momento yo pude entender buscando, escarbando, tratando de entender, buscando respuestas, que él tuvo una infancia muy difícil y mucho peor de lo que a lo mejor nosotros vivimos. Es decir, que hay muchas situaciones que vivimos en la congregación, con personas de la iglesia que tienen muchos años, que viven situaciones que no es porque muchas veces lo propicien, sino que hay raíces en su corazón que muchas veces no han sido sinceros y han buscado esta parte de ayuda o de sanar o de llevarlo a Jesús. Y esa parte sigue, pero si tú no lo sanas o no lo cortas de raíz, ¿qué pasa? Esto va a seguir probando. Sí, y eso es el otro punto, ¿no? Donde iba, porque primero sí, ese es el fruto del perdón, Sí. pero como el amor de Jesús que te transforma y que Sí. logra traer ese perdón a tu vida primero, también es lo que te lleva y que podemos llevar ese amor de Jesús a la persona que te lastimó para traer libertad en su vida. Porque tú lo que quieres es compartir o que él sienta lo que tú estás sintiendo, que es ser libre. Sí. O sea, si tú has vivido muchos años atormentado en una situación difícil, tú lo que quieres es correr y compartir a la persona que tú amas. Quiero que tú vivas la libertad igual. Y es lo que creo que queremos con esto que esta parte de esta plática, poderles compartir a las personas que sí se puede compartirles de esta libertad que nosotros hemos vivido y que hemos experimentado. Porque mi esposo siempre comparte él y dice, es muy fácil predicar una palabra que tú no estás viviendo, pero cuando tú los vives, ahí es cuando el Señor te prueba y te dice, entonces demuestra lo que tú estás predicando. Yo me quiero despedir con eso, amigo, y seguir las palabras. Creo muy pertinente hablar un poco o rápidamente todavía el miércoles pasado de la prédica de nuestro papá espiritual, y sobre todo cuando él hablaba de cómo el mismo Jesús tenía a sus discípulos y conocía la vida de ellos, y mencionó el ejemplo del discípulo Simón Pedro, cómo en el transcurso de que caminó con Jesús y se equivocaba una, se equivocaba otra, pero lo importante es cómo es que Jesús hasta el final le enseñó, le tuvo paciencia, al punto que lo potenció para que cuando fue completamente libre, a quien Dios usa y a quien Jesús utiliza para la apertura de lo que conocemos como la iglesia es a Pedro como tal. Pero como menciona que hasta el momento en el que Jesús iba a ser tomado ahora sí para ir rumbo a la cruz, Pedro hasta ese momento guardaba su arma, sacó una espada y se defendió. Y es impresionante porque esto nos muestra lo que es una realidad en la iglesia, y Jesús no lo desconoce. Y si hay una invitación que podríamos hacerle a alguna persona, a cualquier persona que nos escuche, es que Dios conoce tus mañas, Jesús conoce todo. Pero si tú estás yendo a una iglesia o si tú has tenido un encuentro con Jesús, créeme que si tú decides ser sincero, si tú le abres tu corazón, sobre todo si eres moldeable, Él te puede potenciar para hacer algo maravilloso en tu vida. Sí, y también la realidad es de que vivir con una falta de perdón en tu corazón es vivir esclavo de una raíz que seguirás sufriendo. Y pues nosotros mismos no somos testimonio, y siempre cuando hay retiro vemos como señoritas, jóvenes, señoras, señores también, que ya a pesar de que son grandes de edad, han arrastrado esa falta de perdón a través de una herida, sea cual sea, y vemos cómo al momento de entregar tu vida a Jesús, en verdad puedes ahorrarte mucha dolencia, que no está mal.
o sea, pero muchas terapias, Sí. porque realmente Jesús, o sea, es nuestro sanador y es a quien debemos de acudir y podemos encontrar ahí la sanidad completa, donde realmente podamos ser libres de esa falta de perdón o de esa herida que tenemos. Y muestra es, y no es cuento, no es choro, o sea, el hecho de que tú hayas, como dijimos, sanado a la persona que te hizo daño. En mi caso, yo he podido convivir con esta persona y amarla o sea, y tener esa relación. De verdad que la única explicación que yo puedo dar es de que fue Jesús quien me ayudó en este proceso. Porque Jesús te impulsa a hacer lo que tú no tienes la capacidad humana de hacer. Así es. Así es, y es donde vemos cómo se refleja lo que decías al principio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Y en Ruth al principio había este pasaje que utilizaba, porque nunca sabemos también cuándo nosotros podamos necesitar 70 veces 7 en nuestra vida. Así es. Muy cierto. Yo creo que a mí me gustaría dejar a las personas que nos escuchan con un bonito mensaje, es que ahí va a estar la persona dispuesta a sanarte aquella que no te hirió. O sea, es decir, Jesús está dispuesto a sanar esa herida que Él no hizo, está dispuesto a restaurar aquello que Él no rompió, Él está dispuesto a remendar esas heridas que Él no causó y sobre todo a levantarte, que es lo que Él quiere. Quiere que nosotros vivamos nuestra identidad, que nos desarrollemos por el diseño que Él nos trajo a este mundo. Así es. Y yo creo que ahora que soy madre, lo mayor y lo que yo más anhelo es que mi bebé no pase por lo que yo pasé. Es decir, enseñarle quién es Jesús, presentárselo para que él tenga su propio encuentro con Él y él se enamore de Él. Así es. Bueno, y pues ya cerrando con eso, simplemente quiero decir que si tú has vivido por una situación como esta, no dudes de que Jesús está disponible para ti y que también no cargues esto solo. Sí. Así es. O sea, en tu momento tuviste a tu mamá que fue una gran apoyo, creo que fue la mejor persona con la que pudiste acudir, con tus padres, tu hermano, y en tu caso si pues no tienes a tu mamá o a tu papá, es importante que busques a alguien que te pueda dar un consejo sabio. Y también estamos disponibles, puedes escribirnos, vamos a dejar sus redes sociales de Damaris también, con toda confianza le puedes mandar un inbox y decirle, oye, dame tips o cómo esto. Y también nosotros, tanto Pedro, yo, Omar, estamos para cualquier situación que requieras, y no lo vivas solo, para eso está Jesús y para eso pues estamos nosotros también, para apoyarte y pues en lo que podamos servirte. Pues bueno, gracias Damaris, un placer y una gran bendición tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación y que el Señor nos siga llevando. Bien. Así es. Bueno, pues esto es Roots, el podcast.